Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo video. He estado bastante ausente por varios temas, ya sean técnicos porque no tenía celular y es una de las herramientas que uso para grabar los videos, y también por temas de salud, ya que he estado engripado y realmente no tenía buena voz para grabar los videos. Aún sigo engripado, pero ya estoy mejorando poco a poco. Pero no se preocupen que ya estamos de vuelta y con bastante contenido como el de hoy, donde les traigo la segunda edición de las 3 mejores tácticas del 2022. Pero esta vez de tácticas que he usado en los últimos 3 meses, es decir, de abril a junio. Así que volvemos con todo al canal y con muy buenas tácticas vendidoras de estos últimos tiempos. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Mucha suerte a todos los que están disputando las ligas de subs. Pronto conoceremos a los 2 nuevos ganadores del canal. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente ya con la primera de las 3 tácticas que mostraré en este video. Y la alineación con la que he utilizado esta táctica es la 4-5-1. Una 4-5-1 que utilicé muchísimo pero muchísimo en la Liga Ñ en estas últimas 2 ediciones que la jugamos en primera división. Una 4-5-1 que pensaba utilizar con los centrocampistas ofensivos, con los CCA, en lugar de los centrocampistas centrales, de los CC, pero que finalmente la terminé jugando con full equipo de posiciones específicas porque funcionó muy bien así en la primera edición, aunque no tanto en la segunda. Pero es una 4-5-1 que funcionó con menor o mayor efectividad versus muchas tácticas como la 4-5-1, la 4-2-3-1, la 4-4-2 y la 4-3-3. Y no tanto versus las muy defensivas de 5 y 6 defensas, ya sean de contraataque o de tirar desde lejos. Lógicamente es una táctica que se potencia, en mi opinión, con las posiciones específicas, pero si no tienes CI y CD, puedes colocar CCA en su lugar, si no CC y si no CCD. Tengan en cuenta ese orden de importancia. Y también siempre tengan en cuenta el plus de nacionalidad para este tipo de alineaciones, sobre todo si van a usarla en torneos de la comunidad o en Copa Ganadores o Royal, que son un poco más competitivas que las ligas normales. Bien, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-5-1. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de tirar desde lejos, como la mayoría de las 4-5-1. En las tácticas en línea, las jugaremos con el siempre confiable apoyo de medios a defensa tanto de local como de visita. Si son superiores, pueden mantener a todos en su posición, y si son inferiores, apoyar los delanteros, pero siempre lo más seguro y recomendable es solo el apoyo de los medios a la defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-5-1 utilizará el marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, utilizaremos brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y en las avanzadas, esta 4-5-1 utilizará una presión alta encerrando espacios con un número base de 62. El estilo será defensivo de 37 cuando seamos locales y de 27 cuando seamos visitantes. Tengan en cuenta esa pequeña variación para sus partidos. Y la velocidad será de juego de posesión en 55. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que fue mi táctica base en las 2 últimas ediciones de la Liga Ñ y que a pesar de no siempre usarla, ha rendido muy pero muy bien siempre que la puse en juego, teniendo muchísima efectividad en algunos partidos. Casi siempre tuvo partidos cerrados y siempre que abría el marcador lo hacía de jugada. La presión alta nos permitió ponernos en ventaja muy rápidamente en varios partidos, pero en los últimos partidos que la usé empezó a sufrir un poco en la parte defensiva. No obstante, suele soportar esos goles y en la mayoría de los casos se volvía a poner en ventaja y lograba conseguir el triunfo. En líneas generales, esta 4-5-1 plantea casi siempre partidos muy parejos, sean locales o sean visitantes, pero lo mejor de esta 4-5-1 es que registra una muy buena efectividad versus otras 4-5-1 o 4-2-3-1, además de dominar bastante en el marcador a las 4-4-2 y a las 4-3-3. Así que sin dudas, esta es una de las grandes tácticas que he usado
en lo que va de este 2022. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que he estado utilizando en este último tiempo y que me ha vendido muchísimo, específicamente versus tácticas de tirar, sobre todo en este último mes, dado que no podía vencer a varias 4-5-1, 4-2-3-1 o 5-4-1 jugando claramente con 4-5-1. Y eso es algo que de vez en cuando suele pasar con el simulador. La solución fue esta 4-3-3-B que la comenté en videos anteriores, pero que la seguí utilizando y siguió teniendo grandes resultados. Una gran variante para usar en condición de local que les permitirá aprovechar su valor de equipo en caso de ser superiores y lógicamente de aprovechar la ventaja de la localía. Como dato extra, también les puedo comentar que funciona muy bien en terreno neutral para partidos de copa. Y a diferencia de lo que mencioné en el video anterior de esta 4-3-3, luego de usarla un poco más creo que lo ideal es usarla con la 4-3-3-B. Funciona también con la A, pero me parece que viene muchísimo más con la 4-3-3-B. Lo ideal es contar siempre con un equipo full de posiciones específicas, ya que eso sin dudas que potencia muchísimo a las 4-3-3. Sin mencionar también que es positivo que cuente con 6 jugadores de la misma nacionalidad en el 11 titular. Como último comentario, siempre pero siempre revisen la alineación rival para que así a la hora de alinear a sus jugadores puedan apostar por la bonificación de flanco, como lo llama el juego, y así atacar la banda más vulnerable del rival. Lo que quiere decir que lo principal a tener en cuenta para armar sus equipos es siempre priorizar los laterales, los centrocampistas centrales y los extremos. Bien dicho esto, vamos entonces con las avanzadas para esta 4-3-3-B. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea, contamos con dos formas de jugarla según nuestro valor de equipo. Si somos muy superiores al rival, mantendremos a todos los jugadores en su posición y en caso de ser parejos o levemente inferiores, los medios apoyarán a la defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-3-3-B utilizará un marcaje zonal y nuevamente no se hará uso del fuera de juego. Con respecto a la agresividad, dependerá lógicamente de su criterio y del árbitro del partido, pero generalmente, como aconsejo siempre, podremos usar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí a las avanzadas de esta 4-3-3-B, la alineación utilizará una presión alta con un número base de 81, tendrá lógicamente un estilo ofensivo en 67 y la velocidad será de juego de pases rápidos en 66. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que actualmente considero altamente efectiva ante otras tácticas de tirar desde lejos como la 4-5-1, la 4-2-3-1 y la 5-4-1 sobre todo. Esta 4-3-3-B en ocasiones podrá dominar el juego, pero en otras ocasiones puede llegar a ser dominada en remates. Pero lo más importante es saber que pese a ser dominada, podrá sacar adelante el partido con su efectividad. Y como plus, es una 4-3-3-B que puede ser utilizada por copa aprovechando el terreno neutral. En líneas generales, esta 4-3-3-B es una gran opción para hacerse fuerte de local versus tácticas muy defensivas, mostrando una gran efectividad que les permitirá ganar cualquier partido sin importar quién sea su rival. Bien, la última de las tres alineaciones de este video será la 4-4-2-B. Así es, nuevamente les traigo esta alineación en el canal, pero no es nueva, sino más bien sería la vuelta en escena de una táctica que realmente me ha vendido muchísimo en años anteriores, pero que no la venía usando desde fines del año pasado por malos rendimientos en general. Pero ahora la he vuelto a usar y realmente ha vendido muchísimo, sobre todo ante tácticas de contraataque que, si bien en abril y hasta mitad de mayo las pude sortear con la 4-5-1 que venció entre otros managers al último campeón de la Ñ, de mayo para adelante tuvo ciertos bajones y allí entró en juego esta 4-4-2-B que, sea local o sea visitante, se hizo fuerte y muy dominadora, siempre teniendo plus de nacionalidad y de vez en cuando plus de posiciones específicas, salvo alguna excepción en donde incluso tuve que colocar un medio de delantero y aún así la táctica rindió muy pero muy bien. Dicho esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-4-2-B. En primer lugar, esta 4-4-2-B se jugará con el estilo de juego de pases. Ya saben que generalmente pases le gana a contraataque y a la mayoría de las alineaciones de 5 y 6 defensas. En las tácticas en línea, siempre que seamos superiores, mantendremos a todos los jugadores en sus posiciones
y en el caso de ser levemente superados, sumaremos allí el apoyo de los medios a la defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-4-2 utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto como siempre dependerá del árbitro, pero la jugaremos generalmente con brusco para jueces verde, agresivo para jueces celeste y amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y en las avanzadas, esta 4-4-2B utilizará una presión de 62 encerrando los espacios, el estilo será ofensivo en 60 y la velocidad será de juego de posesión en 58. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica muy similar a una ya subida en el canal y que ciertamente había dejado de funcionar por un tiempo según pude comprobarlo y según también varios subs me lo hicieron saber. Pero ahora la he vuelto a probar en un par de torneos amistosos y realmente ha rendido enormemente ante tácticas de contraataque. En la gran mayoría de partidos fue el dominador del juego y ese dominio en remates nos permitió llevarnos varios partidos, a veces abriendo el marcador y otras veces incluso dando vuelta a un resultado adverso. En líneas generales, considero que esta 4-4-2B está de vuelta y rindiendo muy bien ante muy buenos rivales y sin duda que es una gran opción para hacerse fuertes ante esas siempre duras tácticas de contraataque. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí suscríbanse para apoyar al canal y claro si les gusta el contenido. Ya estamos de vuelta, eso espero, y seguramente traiga mucho contenido que me ha quedado pendiente por no haber subido videos estas últimas semanas. Así que prepárense que se vienen varios videos muy interesantes para todos ustedes. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.